Hola, buenas noches a nuestros oyentes. ¿Cómo están todos por ahí? Acá estamos de nuevo, nosotros somos Puentes para Despertar. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Andrea. Buenas noches a todos los oyentes, a los que están acalorados como nosotros y a los que no. Es verdad, acá en Buenos Aires hoy un día de mucho calor y bueno, acá estamos haciendo el programa como todos los miércoles de 20 a 21. Les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar y también en nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar. Y para los que se quieran contactar, también lo pueden hacer a través de nuestro Gmail, puentesparadespertar@gmail.com. Y los que quieren escuchar los otros 109 programas ya emitidos, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar, o en los formatos de podcast más difundidos, como Apple y Google Podcast, Spotify o iVoox. Así es, así que bueno, nos han mandado muchos mensajes esta semana que han estado escuchando los programas anteriores, inclusive bueno, personas que obviamente ni sabemos que nos están escuchando, muchos en vivo que también después nos dejan mensajes, nos van mandando mensajitos por WhatsApp mientras estamos en el aire, así que bueno, siempre agradecidos por la compañía, por el cariño, por el reconocimiento que recibimos de todos ustedes. Y bueno, hoy estamos con el programa número 110. Y en este programa 110 vamos a hablar un poco de qué es esto que hacemos. Exactamente. Pero básicamente de los fundamentos, ¿no? De la esencia de lo que hacemos. Bueno, Sí. por eso el nombre del programa es la propuesta de cuál es la propuesta de la bioexistencia consciente, ¿no? Contarles un poco. Hemos recibido muchas preguntas, ¿sí? De gente que escuchó, que en algún momento les dijeron anda a ver qué es la decodificación bioemocional, que en realidad es una herramienta que nosotros usamos dentro de lo que es la bioexistencia consciente. Y bueno, y nos preguntan, ¿y de qué se trata? ¿De qué va esto, no? Y bueno, esa es un poco la propuesta para hoy, contarles un poco la historia, un poco el propósito. Tratar de manera lo más didáctica posible, que la mente, que en muchos de estos pasajes del programa, cuando damos esta clase de explicaciones, colapsa. Trataremos de hacerlo lo más didácticamente posible para que ustedes puedan entender de qué se trata. ¿Cómo nace esto? Esto nace como la necesidad de entender el mensaje del síntoma. Si nosotros podríamos remontarnos a los primeros que trataron de ir a buscar el mensaje del síntoma, empezaron a entender, siempre desde la mente, por eso uso el verbo entender, que atrás de un síntoma, de una enfermedad, de un síntoma biológico e inclusive de un comportamiento o de una racha de mala suerte, de un tema de dinero, de un tema de estafas continuas, o de pérdidas de trabajo, o de pérdidas de pareja. había un algo más, digamos, era una sumatoria de casualidades, era una mala racha constante, o había algo atrás sosteniendo este comportamiento, este universo desplegado delante nuestro, con esas características. ¿Cuántas veces nos reconocemos preguntándonos por qué me pasa lo que me pasa? ¿Cómo puede ser que siempre repita las mismas historias? ¿Cómo puede ser que siempre me pase lo mismo a nivel laboral, o que siempre me pase lo mismo a nivel pareja, o que siempre me pase lo mismo con el tema del dinero, o que tenga alguna enfermedad que sea reiterativa, ¿sí? Como, no sé, se me ocurren hongos, herpes, algo que va apareciendo. También podemos hablar de migrañas, esas migrañas que aparecen y que nos imposibilitan de levantarnos, de poder ir a trabajar, de poder hacer nuestras actividades. Muchas veces me encontré, antes de
de conocer Humano Puente y el mensaje de la bioexistencia consciente, me encontré frente a mí mismo preguntándome por qué a mí. Ujú. ¿Por qué a mí me pasaba lo que me pasaba? ¿Por qué a mí me venía a enfermar de esto? ¿Por qué me quedaba viudo? ¿Por qué me quedaba solo? Ujú. ¿Por qué mi papá me abandonó? ¿Por qué mi mamá se murió tan pronto cuando la podía disfrutar? La vida estaba ¿Cuántos por llena qué, de no? porqués. Parecía un Exacto, niño de como esos los niños. pequeños que le preguntan todos por qué a los padres, pero estos por qué tenían un respaldo bastante más fuerte, porque ¿Por qué? justamente porque eran porqués de adultos, ¿no? Y Sí, sí. porque uno se ponía en modo víctima y sentía que todos los males, la constelación de los males nos aquejaba a cada uno, como cuando vivimos un mal momento, y entendíamos que eso estaba sostenido en más allá, que no podía ser casualidad. Yo nunca creí que las cosas que me pasaban en la vida eran por casualidad. Y muchas veces desde el lado mental pensé, bueno, fue un mal cálculo, fue un mal presupuesto, No una lo mala preví. planificación, claro, una mala planificación, pero resulta que sí, es cierto que todo eso pasaba, Tal cual. pero eso pasaba en función de algo mayor, que era lo que tenía que pasar, que me fuera mal en esa situación o que apareciera esa situación no deseada delante mío. Y acá, en Humano Puente, venimos a observar puntillosamente esa situación, esa mala noticia, esa situación que no nos deja vivir la vida plena, eso que nos molesta. Eso es lo que hacemos acá. Somos un grupo importante de buscadores de respuestas. De buscadores de respuestas, de buscadores de historias que se repiten, de historias que vamos a encontrar repetidas en nuestra propia historia, pero también en la historia de nuestro clan, de nuestro transgeneracional. Y somos un grupo también de gente que no se satisface con las respuestas que había hasta hace mucho, no hace mucho, y que sigue habiendo en su gran mayoría esas respuestas que venían desde la afuera, digamos. Yo recuerdo que cuando era chico tenía muchas anginas. Entonces mi mamá... Yo también, mira, qué casualidad. Mi mamá me compraba cajas y cajas de antibióticos en diferentes formatos para que yo superara esas anginas. Y un día un médico le dijo, señora, opérelo a su hijo. Ah, claro. Entonces, a mí me operaron directamente. Le sacamos las adenoides, le sacamos las amígdalas, y con eso se va a terminar el problema. Y resulta que a los 6 años me operaron y yo tuve anginas hasta como los 18. O sea que me parecía que por ahí no iba la cosa, ¿no? Claro. Entonces, claro, después cuando me encontré con este camino y supe cuál era el significado biológico de las anginas, entendí todo, pero, era lógico, pero bueno, ¿no? Eso vino después, mucho después, ¿no? Tal cual. ¿Y cómo se crea, cómo llegamos a Humano Puente? Nosotros ya hemos contado nuestra historia cada uno. Nuestras historias están también en esos canales que les contamos antes, así que si tienen ganas de chusmear un poquito de esos para qué y por qué nosotros llegamos a este camino maravilloso, lo van a encontrar en esos programas que ya fueron emitidos. Y bueno, un poco esto que les estamos contando es lo mismo que les pasaba a Lucrecia Bianchi y a Pablo Almazán, que son los creadores de Humano Puente, que crean esta corriente allá por el 2011, ¿sí? Después de haber también haberse preguntado muchas veces estas mismas preguntas que nos hacemos nosotros y ser unos intensos buscadores en distintos caminos, en distintas corrientes. Y haberse sentido insatisfechos como nos hemos sentido nosotros cuando hemos ido a otras corrientes y sentíamos que había algo que faltaba. Algo que faltaba. Era como que, bueno, llegamos hasta acá,
pero sentimos que falta algo más. Yo recuerdo siempre, creo que lo contamos en el programa que conté mi historia, cuando fui a constelar, por ejemplo. Claro. Salí de la constelación y dije, qué bueno esto, qué poderoso, cómo pude sentir la energía del otro, qué maravilloso. ¿Y ahora? ¿Y qué hago con esto? Exacto. Y bueno, entonces, esta pregunta de, bueno, algo faltaba cuando se iba a decodificar a un lugar de decodificación biológica o un lugar de biodescodificación. Entonces nosotros encontrábamos, recuerdo que cada uno por su lado ha ido a una consulta de biodescodificación en aquel momento y claro, el decodificador me armó el árbol y me mostró mis relaciones del clan y me dijo, mirá, ¿cómo no va a ser lógico que tengas anginas cuando eras chico si mamá tenía muchas broncas con papá que la había abandonado y tenía cosas por decir? Entonces eso que atragantado ahí y con enojo se formaban esas anginas pultáceas por esas cosas que estaban ahí en la garganta pudriéndose y no se podían decir. Y digo, wow, qué bueno, sí, esto está perfecto. Y bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago con eso? Claro, y de hecho nos pasa, nosotros que damos charlas, cada vez que damos una charla que es el camino de inicio para ser consultor o para conocer un poco más de qué se trata la bioexistencia consciente, vienen muchas personas de otras corrientes, ¿no? Porque justamente les faltan respuestas, porque sienten que hay algo que está faltando. Y bueno, y en este camino es donde nosotros fuimos encontrando esas respuestas a esas preguntas que nos hacíamos. Y de hecho siempre decimos que Humano Puente es un ser vivo que está continuamente evolucionando, ¿no? Y de eso le vamos a ir hablando en este programa justamente. Ya es maravilloso que importantes personalidades de la medicina tradicional entiendan de que atrás de un síntoma, por ejemplo, puede haber un shock emocional, puede haber una carga de estrés. Eso es muchísimo, porque ya no estamos buscando solucionar esa patología afuera, ya empezamos a vernos adentro, decir, bueno, a ver si es algo que me está pasando a mí, lo que me está trayendo este síntoma. Si vamos un poquito más profundo, como se animan a ir algunos, ya empiezan a relacionar, a ver si esto que tiene esta función tendrá que ver con esta historia, con esta situación, a ver si la garganta tendrá que ver con lo que como y con lo que digo, a ver si el hígado, que es el laboratorio del organismo, tendrá que ver con la dosificación de los alimentos, y como es el laboratorio y hay ácidos para disolver, tendrá que ver con la ira, con la corrosión, y empezamos a profundizar aún más, pero nos faltaba algo, nos faltaba una pregunta más que se disparó a partir de tantos por qué, que apareció en este universo de Pablo y de Lucre, de Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi, antes de crear Humano Puente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué viene esto a mi universo? ¿Por qué yo me enfermo de angina y no me enfermo de otra cosa? ¿Para qué me traigo este síntoma a mi universo? ¿Qué es lo que me viene a contar más allá de el anclaje que tenga y la historia que represente? Y bueno, buscando esas preguntas sin respuesta, buscando esas cosas que quedaban en el camino, Pablo Almazán, Lucrecia Bianchi en el 2011 fundan Humano Puente, arman Humano Puente y empiezan este camino desde la decodificación bioemocional, yendo a buscar ese ser profundo. Y en la decodificación bioemocional no solamente encontramos el mensaje de los síntomas, sino que vamos un poco más profundo a buscar los para qué, especialmente las para qué cosa buena, de qué me viene a proteger este síntoma, porque el síntoma
es la mejor solución que encuentra nuestro inconsciente biológico para que sigamos sobreviviendo. Nos viene a salvar la vida, pero muchas veces de manera distorsiva. Alguien que esté escuchando este programa en vivo o luego puede decir, ¿cómo puede decir este muchacho que diga que el síntoma viene a salvar la vida si mi esposo se murió de un cáncer de páncreas? Y bueno, justamente el cáncer de páncreas encierra una historia donde dice voy a necesitar más páncreas en mi organismo, un páncreas más grande para poder digerir esta ignominia, esta afrenta, esta terrible situación que estoy pasando, que no puedo digerir y que si no estiro mi páncreas, no hago que mi páncreas crezca de manera distorsiva, yo no voy a poder vivir. Y esa es la solución que encuentra la biología entre tantos ejemplos. Ahora, ¿para qué viene el cáncer de páncreas a mi historia? Porque ya sabemos el porqué. Pero ¿para qué? ¿Qué historias hay atrás de ese cáncer de páncreas? ¿Por qué mi esposo falleció de cáncer de páncreas y no de cáncer de pulmón? No se enfermó. ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? ¿Qué es lo que me viene a decir todo esto? Y esto es lo que vamos a buscar inicialmente en la decodificación bioemocional. Así es. Siempre decimos, porque para quienes recién nos están sintonizando o es la primera vez que nos escuchan, vamos a hablar de que todo síntoma, desde nuestra mirada, es un recuerdo doloroso no sanado. Ese concepto es muy importante, ¿no? Porque justamente podemos hablar de un síntoma sin que sea algo biológico, sin que sea una enfermedad como la que acaba de decir Gustavo, ¿no? Un cáncer, en este caso, ya con un gradiente de intensidad mucho más elevado que cualquier otra enfermedad, y que desde la mirada justamente de la bioexistencia consciente, por supuesto, nos apalancamos siempre en la medicina tradicional, se los decimos habitualmente en este programa, porque cuanto más preciso sea el diagnóstico que tenemos cuando se trata de un síntoma biológico, más preciso va a ser el abordaje que vamos a hacer nosotros también desde esta mirada, ¿no es cierto? La propuesta es ir a buscar en qué momento esto que me está pasando hoy ya pasó antes. Sí. Recuerden que en una línea de tiempo de Humano Puente estamos en los primeros momentos de lo que fue nuestra corriente. Porque nuestra corriente, como dijo Andrea recién, fue evolucionando, fue yendo a buscar. Y en un momento dado aparece en el escenario de Humano Puente una ceremonia que cambió la mirada, que fue un revulsivo, fue un gran avance para todo lo que nosotros hacíamos acá en este corriente, que se llama Reorixins. Retorno al origen por interpretación de síntoma. Es una ceremonia donde nosotros vamos a buscar el transgeneracional de manera vivencial. Así como en una constelación se van a buscar los sentires de una manera vivencial, pero sin hablar, solamente desde el sentir. Acá vamos a buscar la vivencia en el transgeneracional. Y Reorixins disparó un montón de situaciones, de cosas que estaban ahí, delante nuestro, para que las pudiéramos comprobar. Por ejemplo, lo primero que vimos en esa ceremonia es que el tiempo, como nosotros lo desplegamos en pasado, presente y futuro, es solamente un ejercicio mental para poder entenderlos desde esta terminal boba, desde este lector de datos que es nuestra mente, conectado a ese server que es nuestro inconsciente biológico. Reorixins nos demostró que el tiempo es profundo y que todo está pasando ahora, que ahora la abuela está pariendo, que ahora la bisabuela se está enfermando, que ahora
el tatarabuelo se está tomando el barco para venirse a América y hacer la América como se decía en este aparente pasado. Todo está ocurriendo ahora y nosotros podemos ir en ese viaje que no es tal a vivir esa situación que tiene que ver con el síntoma, porque trabajamos siempre a través de un síntoma, a ese pasado. A ese aparente pasado, porque en realidad todo está pasando en este momento. Exactamente. Y ahí empezamos a descubrir muchas cosas. No solamente esto, sino que empezamos a tomar conciencia de que el tiempo no existe, el espacio no existe, y que como una cosa tan obvia nos llegó la información tan lógica y todo a la vez de que nosotros venimos a esta experiencia biológica programados, nuestra programación, nuestro propósito para desandar diferente tipo de patologías, de síntomas biológicos o emocionales, ya lo tenemos cargado antes de llegar a la panza de mamá. Y no solo eso, ¿no? Porque acá estamos hablando de venimos programados, en realidad nos programamos nosotros mismos, porque una de las cosas que diferencia a esta corriente, la bioexistencia consciente, de otras corrientes de decodificación, es justamente asumirnos el ser creador. Exactamente, porque empezaron a aparecer un montón de datos. Empezaron a aparecer estos datos en Rerixin, empezaron a aparecer estos datos en decodificación emocional, empezaron a aparecer estas coincidencias, y necesitábamos entender, poder explicarnos cómo era que pasaban todas estas cosas, cómo era que se armaba este rompecabezas. Este rompecabezas se arma muy fácil. Siempre tuvimos la explicación delante nuestro, pero no la podíamos ver. Muchas veces todos los que estamos en esta corriente y empezamos en este camino, dijimos, ¿cómo no lo pudimos ver antes? ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Bueno, pero porque justamente, ¿no? Una de las cosas que propone Humano Puente y que propone la bioexistencia consciente es que este sea un camino de práctica, un camino donde como consultante o como consultor yo vaya haciendo un proceso, y en ese proceso, a medida que voy trabajando en mí o trabajando en ese aparente otro que viene a mi consulta, como consultor que soy, voy a ir descubriendo todo este camino. Porque sí, esto que nosotros intentamos explicarlo, ¿sí?, desde este ser que somos y consultores que somos, para quien está escuchando por primera vez le va a parecer algo como agarrado de los pelos, ¿no? Como muchas veces pasa, porque si no vivís una consulta de lo que es este proceso, si no vas a consulta por un síntoma y no te das cuenta de que esto que te pasa hoy es un reflejo de algo que ya pasó, es la réplica del terremoto, como decimos nosotros, de ese terremoto que ya pasó antes y que se viene repitiendo en tu historia y en la historia de tus ancestros, tenés que vivirlo, es la única manera de poder experimentarlo y poder darte cuenta de que realmente es así. En esto que decía Andrea, de descubrir, en realidad lo que hicimos fue recordar algo que habíamos olvidado, algo que siempre supimos, pero habíamos olvidado. Por eso el camino fue tan simple, porque a medida que fuimos viviendo y vivenciando la consulta, vivenciando el proceso, fuimos recordando y nos fuimos dando cuenta que, por ejemplo, en la década del 50 hubo un doctor llamado Hugh Len, practicante del Ho'oponopono, que había sido designado a un pabellón un pabellón de presos peligrosos en Hawái, y él, solamente asumiéndose creador de esa circunstancia, sin conocer a esos pacientes, tomó sus fichas y buscó esa patología en su historia con la simple pregunta es:
¿qué tengo que ver en mí que me estoy poniendo a este hombre delante mío en mi universo? ¿Qué me viene a mostrar este hombre en mi historia que yo tengo que sanar? Y uno a uno se fueron sanando, y uno a uno se fueron yendo de ese pabellón hasta que no quedó nadie. Hasta que se cerró ese pabellón. Y eso estuvo siempre frente a nosotros. Pero necesitamos de tener a Pablo y a Lucrecia en esta maravillosa convergencia que es Humano Puente, con esta lucidez que tuvieron de tomar un pedacito de cada cosa y armar lo que primero fue Humano Puente, después la decodificación emocional y posteriormente a la creación de Rerixins, definitivamente llegar a esto que es la bioexistencia consciente. Me pareció súper interesante esto que dijiste de recordar, de esa información que está adentro nuestro y que tenemos que recordar, y que por eso en este camino de Humano Puente y esas posibilidades que tenemos de ser consultores, en cada uno de esos procesos se llaman aperturas, ¿no? Ustedes van a encontrar o van a escuchar a Pablo decir que este camino es un camino de 13 días y de hecho muchas de las personas que vienen a las charlas nos dicen, pero ¿cómo? Nada más que 13 días. En 13 días yo voy a aprender para ser un consultor, y en realidad justamente no se trata de aprender, sino que se trata de abrirnos a ese conocimiento que está dentro nuestro, porque nosotros tenemos toda la información. La información habita en nosotros. Nosotros somos un reflejo de todo lo que viene pasando, y que tenemos toda la historia de la evolución de la especie y de las especies en nosotros. Y por eso se llama apertura, porque nos vamos a abrir a ese conocimiento que está dentro nuestro. Exactamente. Y si podemos decir la gran diferencia que yo siento particularmente que tiene la bioexistencia consciente con otras corrientes, es que la bioexistencia consciente no es una corriente sanadora de síntomas. La bioexistencia consciente es un camino de conciencia en el cual uno va transitando, y a medida que va profundizando y va ampliando su base de conciencia, ya no necesita más el mensaje del síntoma delante nuestro, recordándole eso que le viene a traer. Tal cual. Y de esa manera el síntoma no se sana, se trasciende. Los síntomas se trasciende su mensaje, ya no nos necesitamos más. No existen, como siempre hemos dicho acá en este espacio, las enfermedades hereditarias. Existen los conflictos no resueltos que se van pasando de posta en los diferentes yo que son mis ancestros. ¿Y cuáles son mis ancestros? Ahí Andrea nos tiró una punta. Ahí vamos a ir a hablar. Nuestros ancestros son todos los seres y todos los reinos. Nuestros ancestros son los animales, nuestros ancestros son los minerales, los vegetales, el polvo de estrella, los planetas, el universo, todo en nuestros ancestros. ¿Y cómo este muchacho se atreve a decir esto de esta manera? Porque es muy simple. Fíjense, digamos, si alguien viene a consulta por un conflicto de riñón. El riñón es un órgano que se creó por primera vez a través de la evolución de las especies cuando los peces en los tiempos primeros de la Tierra tenían que salir de los lagos porque no había comida y los lagos estaban secando. Los peces se morían deshidratados. Entonces el primer órgano que la supervivencia fue diseñando fue un riñón muy primitivo cerca del corazón, que hacía que dosificara los líquidos. Y desde ahí tenemos esa información que el riñón dosifica los líquidos. Y el riñón fue evolucionando. Exacto. Y de hecho nuestros riñones dosifican los líquidos. Uh-huh. Y resulta que los líquidos nos van a hablar cuando tengamos un conflicto de riñón de memorias de sed. Pero también nos van a hablar de un conflicto de liquidez. Y la liquidez tiene que ver con el dinero. Y cuando alguien retiene líquido, está
contándonos historias de escasez, de tener que ahorrar dinero a través de nuestro transgeneracional. Vamos a encontrar esas historias. Entonces, ¿quiénes son nuestros ancestros? Esos peces que desarrollaron ese primer riñón. Y si nos fuéramos para atrás y nos meteríamos en memoria celular y nos meteríamos en las historias de las células, encontraríamos que las células que están formadas por minerales y por metales pesados, podríamos, como nutrientes, como unidades para metabolizar, podríamos decir que nuestros ancestros son los minerales. De hecho, Pablo tiene un grandísimo libro que se llama La decodificación de elementos celulares, donde habla qué representa cada elemento que hay en nuestro cuerpo. Y esos elementos son medibles a través de un estudio que se llama oligoscan. Y que se pueden medir y podemos saber cuáles son los elementos intracelulares que están siendo metabolizados en demasía o en falta por nuestras células. Y a través de eso podríamos decodificar toda nuestra historia. Además, también sabemos que nosotros tenemos los mismos componentes que tiene la Tierra, por lo tanto, somos parte de esa Tierra también. Y esto lo hemos dicho en muchas oportunidades. Así que, bueno, es una propuesta muy interesante ir a reconocernos en ese todo que somos, ¿no? Lo que pasa que para poder llegar a tener esa conciencia, a poder reconocernos que somos todo eso, porque nos creemos que solamente somos este hombre evolucionado de hoy, pero somos este hombre evolucionado de hoy con todas las memorias de todo lo que hemos vivido y hemos pasado desde todas las especies que somos. Exactamente. En resumen, si podíamos decir de qué se trata la bioexistencia consciente, la bioexistencia consciente es un camino de conciencia. Un camino de conciencia que nos lleva a recordar lo que ya sabíamos. Nuestros originarios de estas latitudes ya sabían que las emociones generan síntomas. Los chinos con medicina china ya saben que las emociones están relacionadas con los síntomas. Y nosotros venimos a recordar y a profundizar esa mirada. Humano Puente, la bioexistencia consciente es un camino de conciencia, es un camino de práctica, es un camino que se practica todos los días. Nosotros, cada vez que nos pasa algo en nuestro universo, ya no podemos dejar de decir ¿para qué cosa buena está esto enfrente nuestro? Ahora, se los vamos a aclarar como lo hemos hecho muchas veces. No somos monjes budistas alineados con el propósito que cuando se nos cae una maceta en la cabeza, decir, ¿para qué cosa buena se nos habrá caído esta maceta? No, primero la 3D. Primero, seguramente nos vamos a recordar la familia del dueño de la maceta que la dejó caer en nuestras cabezas. Segundo, vamos a ir a la clínica a cosernos la cabeza que se nos rompió con la maceta que tenemos. Y después a tomar el analgésico que necesitemos, claro, para poder. Y después vamos a ir a analizarlo. Exacto. Pero somos experiencia biológica. Somos biología y venimos a resolver conflictos biológicos. Por ende, somos tierra y somos cielo. Sí, y Pablo tiene una muy buena frase: los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Si nos pasa algo, vamos a tomar todas las medidas desde esta vida, desde esta experiencia, desde esta 3D, para hacer todo lo que tengamos que hacer. Y después vamos a ir a buscar el por qué y para qué viene esto a mi universo. Por eso también decimos que como somos ese ser biológico, ¿sí?, vamos a ir buscando comportamientos que son biológicos y antibiológicos. Esa es otra característica que vamos a ver en la bioexistencia consciente. De acuerdo al síntoma que traiga el consultante, vamos a ir haciéndole ver si ese comportamiento o esa situación que estamos viendo o que estamos reconociendo está relacionado con un comportamiento que va alineado a la biología. ¿Qué es un comportamiento biológico o un comportamiento antibiológico? Un comportamiento biológico
nosotros como mamíferos tenemos determinadas pautas en nuestro comportamiento con la única función de sobrevivir. Y esto habla de nuestro propósito de vida, que no es ni más ni menos que vivir la mayor cantidad de tiempo posible y tener la mayor descendencia posible para que la especie prolifere. Somos biología. Pero eso nos lleva a tener determinados comportamientos que a través de los años de evolución de nuestra especie y la experiencia ha generado vida. Por ejemplo, tener una cueva, una guarida, un refugio, un nido donde poder guarecernos. Por ejemplo, vivir en comunidad, en manada, porque en manada nos protegemos de los depredadores. No quedarnos afuera de la manada, sí, porque sabemos que si nos quedamos afuera nos come el depredador. Es peligroso. Como biología tenemos 4 funciones fundamentales: respirar, tomar agua, comer y reproducirnos. Si alguna de estas funciones está en peligro y nos lleva a algún tipo de conducta que hagan peligrar alguna de estas 4 funciones, vamos a reconocer en esa conducta una conducta antibiológica. Totalmente. Por ejemplo, si no tenemos pareja, estamos en una conducta antibiológica, porque una de nuestras 4 funciones es la reproducción. Si no tenemos dinero, también estamos en riesgo, poniendo en riesgo nuestra biología. ¿Por qué? Porque una de las funciones del dinero, lo que simboliza el dinero, es comprar la comida, es tener comida, es el alimento, la vivienda, sí, que me va a facilitar todo eso. Y después vamos a ir mirando nuestro entorno natural y para poder saber si es lógico biológico o lógico antibiológico. Y en esto siempre usamos el mismo ejemplo, que es el del dinero, ¿no? El ser escaso, ser pobre, sacrificarse para vivir, ¿es una conducta biológica o antibiológica? Esto que nos han enseñado desde siempre, desde la escuela, desde las religiones, que el sacrificio es la base de la fortuna, que hay que ganarse el pan con el sudor de los hombros, de la frente. Sacrificarse. Es muy también de quienes venimos de historias de inmigrantes, ¿sí? Que han venido a estas tierras justamente a hacerse la América, esas famosas frases que había, porque en sus países originarios había guerras, había hambre, entonces venían acá y con el esfuerzo, trabajando mucho la tierra y produciendo y sacrificándose, fue que fueron logrando tener una mejor vida, un mejor formato de vida. ¿Ustedes conocen algún árbol que se haya sacrificado por el otro para que el otro crezca? ¿Ustedes conocen algún animal que se sacrifique por el otro para que el otro prolifere, o por él mismo? Nosotros tenemos conductas naturalmente biológicas, conductas que fluyen. Cuando hablamos de abundancia y de escasez, ¿ustedes conocen un bosque de un solo árbol? ¿Ustedes conocen un árbol que dé una sola flor? ¿Ustedes conocen un árbol que dé un solo fruto? No, la naturaleza es abundante. No hay desiertos de un grano de arena, no hay mares de una gota de agua. Estamos en presencia de abundancia permanente, todo es abundante. Entonces, pregunto, ¿la escasez es lógica, biológica o es antibiológica? ¿El sacrificio es lógico o es antibiológico? Estas son preguntas que nosotros nos hacemos permanentemente, y permanentemente nos respondemos para abordar el camino de una consulta. Exactamente. Y acá les vamos a contar un poquito cómo es ese camino de una consulta, ¿no? Cuando alguien nos pide un turno y nos habla de, bueno, que quiere
trabajar un determinado síntoma, como les dijimos recién. Ese síntoma puede ser biológico o puede ser un síntoma emocional o un síntoma que tenga que ver con esto de la escasez, del no poder tener dinero, de no poder tener una vida plena. Nosotros una de las cosas que le decimos a ese consultante es que este camino, como justamente es un camino de conciencia, y el propósito de este camino de conciencia no es solamente que ese síntoma desaparezca, sino que esa persona pueda tener una vida más plena, que pueda cambiar todo su universo, que empiece a ver esos pequeños modificaciones que se van produciendo en otros aspectos, ¿sí? No solamente en el síntoma en sí. Ese es el camino, esa es la propuesta de la bioexistencia consciente. Y sabemos que en ese camino nos va a llevar una determinada cantidad de consultas, que son de alrededor de 8 o 10 consultas. Las consultas son con un mínimo entre consulta y consulta de 21 días, y de ahí en adelante pueden ser 28, pueden ser 30, hasta 40 a veces. En ese camino de consulta vamos a empezar por lo más cerquita, por lo más contemporáneo, que tiene que ver con la vida de esa persona. Siempre vamos a preguntar el desde cuándo está ese síntoma, y eso va a ser para nosotros una llave muy importante para ir buscando los ciclos biológicos que están repitiéndose en ese consultante. Y bueno, esto daría para otro capítulo, pero bueno, vamos buscándolo en distintos formatos, y vamos trabajando, buscando esas historias, esos momentos, esas situaciones donde hubo emociones que no se pudieron gestionar. Emociones que tenían que ver con el síntoma Por que viene supuesto. a buscar ese consultante. Por supuesto, siempre van a ser emociones que están relacionadas con el síntoma, ¿sí? Nosotros por cada síntoma tenemos determinadas características que nos muestran para dónde tenemos que ir a buscar, y en ese proceso vamos a ir a buscar esas emociones que no se pudieron gestionar. Por supuesto que nos vamos a encontrar con un montón de momentos de la vida de ese consultante donde hubo situaciones que no pudo expresar, que no pudo decir, que trabaron el tiempo. Eso se llama trabar el tiempo. Sí, porque el tiempo queda ahí como clavado, como fijo en esa emoción, y cuando el ciclo se repite, cuando el planeta, ese sol emocional y ese síntoma que orbita alrededor de ese sol emocional vuelve a pasar por ese mismo ciclo, se vuelve a activar una situación de iguales características y quizás de mayor intensidad, si se viene repitiendo hace mucho tiempo, que tiene el mismo sentido que el mensaje del síntoma. Exactamente. Entonces vamos a ir ahí a buscar esa emoción que quedó anclada, que quedó atrapada, esa energía que necesita liberarse. Vamos a buscar siempre esa emoción oculta. A veces cuesta bastante poder sacarla y poder liberarla, pero ese es el propósito de un consultor, ¿sí? Es lo que decimos en la práctica: vamos a recordar, revivir y reparar. Bueno, después de una primera consulta que se llama línea de tiempo, vamos a hacer una reprogramación de útero. Vamos a revivir todo el proceso que estuvimos adentro de la panza de mamá. Es una ceremonia hermosa que se hace, donde vamos reconociéndonos adentro de ese útero, aprendiendo todo lo que está viviendo mamá en ese momento a nivel emocional, a nivel pensamientos, a nivel situaciones que está viviendo. Todo eso está generando como resultado vida, por lo tanto voy a repetirlo cuando salga de esa panza. Recuerden que en esa etapa, la uterina, iniciamos el camino siendo una sola célula y salimos 9 meses después siendo millones de células, teniendo una masa de 3 kilos, 3 kilos y medio de peso, unos 50 centímetros aproximadamente de longitud, y nunca se vuelve a repetir en nuestra experiencia biológica un crecimiento tan explosivo como se produce en la panza de mamá. Por ende, todo lo que viva mamá a lo largo de esos 9 meses
va a ser fundamental para que nosotros lo despleguemos en nuestra experiencia biológica. Y casualmente, lo digo entre comillas y con todo doble sentido, esa mamá va a vivir todo lo que nosotros traemos programado a esa panza para desarrollar en la experiencia biológica. Exactamente, porque no creamos a esa mamá de casualidad, es perfecta para eso que venimos nosotros a hacer en esta experiencia biológica. Entonces, como les decía, ¿no? Nuestras células van aprendiendo, van tomando nota de todo lo que está dando como resultado vida. Esa información queda en esas células grabadas para que nosotros, cuando salgamos de ese útero, vayamos creando situaciones y realidades que nos vuelvan a hacer vivenciar eso que dio como resultado vida. Esas son las dos primeras etapas de la consulta. Son etapas asociadas, donde el consultante trabaja con sus emociones. Y que a veces llevan más de una consulta, sí, sobre todo una línea de tiempo. Seguramente. La tercera etapa de la consulta, por eso hablamos de etapas y no hablamos de consulta. La tercera etapa de la consulta va a ser una entrevista, una charla que se llama disociada, como toda charla, donde el consultante va a tomar conciencia, realmente va a tomar conciencia de todo lo que pasaba en el universo previo a su llegada a la panza de mamá. Desde lo macro a lo micro, qué pasaba en el mundo, qué pasaba en el país, qué pasaba en su familia, cuáles eran los contextos previos a su llegada a la panza de mamá, cuál es la historia anterior de mamá, con qué historias venía papá, cuál era el contexto familiar, el contexto económico. Cómo se conocieron, dónde se conocieron, cómo empezó esa relación. Y también vamos a trabajar sobre su fecha de nacimiento, con qué nombres está relacionado a través de los santorales, con su fecha de concepción, con qué nombres está relacionado con los santorales, con sus nombres, los que tiene y los que le iban a poner si era de otro sexo. Los posibles nombres, exacto, porque a veces se había pensado más de un nombre y todos esos nombres tienen que ver con nosotros, porque estaban en ese proyecto y sentido. Esos nombres con qué fechas están relacionados. También. Y finalmente el significado de esos nombres en un libro que nosotros usamos de decodificación, para ver qué mensaje trae la persona con esos nombres que porta. Cuando terminamos esa consulta, sí, el consultante termina entendiendo por qué decimos que somos creadores. Porque todo eso pasó antes de que pusiera un piecito sobre la tierra y resulta que todo lo que encontró tenía que ver con lo que iba a vivir después. Yo lo que les digo a mis consultantes es que toda esa información es como esa etiquetita de los ingredientes de los productos que compramos, ¿sí? Esa que está en letrita chiquitita y que no la vemos. Bueno, esa información es la que nosotros también contenemos con todos estos datos que traemos y que ni siquiera sabemos que están ahí, pero que forman parte de nuestra vida. Sí, esta consulta es un flash de toma de conciencia, de darnos cuenta de que todo lo que traíamos lo portábamos mucho antes de nacer. La cuarta etapa de la consulta va a tener que ver con el árbol, ¿no? Con Bien. El análisis transgeneracional, con Pero las historias. Una de las cosas importantes es que reconocernos en todas estas historias que vamos desandando junto con el consultante, que van comprendiendo y tomando conciencia de dónde vienen, de cómo se fue produciendo esta familia, de qué historias había antes de su llegada a esta experiencia biológica. Esa toma de conciencia va empezando a abrir un camino propio de conciencia, y de eso se trata justamente esta experiencia desde la bioexistencia consciente, de ir de alguna manera reconociéndonos en este camino y reconociendo cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro proyecto, cuál es ese ahayu, como dicen nuestros ancestros, y a medida que vamos desandando todo este proceso,
ir comprendiendo más profundamente la propuesta de la bioexistencia consciente. Totalmente, totalmente. Finalmente, una vez que hagamos el árbol y reconozcamos las relaciones en el clan y después tengamos unas cuantas consultas de Reorixins que viviendo de manera asociada a los sentires de nuestros ancestros, vamos a terminar teniendo una mirada de nuestra experiencia biológica muy diferente a la mirada que trajimos antes de la consulta. Por ende, total, nada va a ser igual. Nosotros podemos decirle, el síntoma podrá ser más o menos resistente. Lo que no puede no pasar es que tu vida te cambie. Vida, exactamente. Porque muchas veces en estos procesos pasan muchas cosas en las cuarentenas, como también aparecen síntomas de reparación. Es habitual que nos llamen a lo mejor los consultantes que están asustados porque están viviendo, no sé, por ejemplo, hoy me llamó una consultante porque tuvimos una consulta hace un par de días y ahora tiene una conjuntivitis que es perfecta como reparación de lo que estuvimos trabajando. Y esas cosas suelen pasar, son parte de este proceso. Sí, sí, totalmente, no hay que asustarse. Es como el acuse de recibo de nuestra biología. Exacto. De que algo estuvimos trabajando. De que algo se movió, algo pasó ahí. Sí, sí. ¿Sí? Y entonces, bueno, el propósito de este mensaje es decirles que más allá del síntoma, que el síntoma empiece a modificarse, ¿sí? O empiece a estar mejor, la vida de esa persona empieza a cambiar. Sí, absolutamente. Y no puede no ser. No puede no ser de otra manera. Y resulta que para nosotros es un placer y es un honor invitarlos, como hacemos en cada programa, a que conozcan más en profundidad de qué se trata lo que hacemos, estas pastillitas que nosotros les vamos dando programa tras programa, las pueden vivenciar de una manera en vivo, online, o en vivo presencial. También ahora presencial. Claro, totalmente. En cualquiera de las charlas introductorias, que no solamente sirven para iniciar el camino y acceder a una segunda etapa del camino con un 50% de descuento, sino que les sirven para los que quieran saber de qué se trata lo que hacemos, qué se trata esto de la bioexistencia consciente. Y los queremos invitar, por ejemplo, a las próximas charlas que están programadas. Las van a encontrar en la página www.humanopuente.com.ar, en una solapita que dice actividades en vivo online, cómo iniciar el camino. Y una de esas charlas en vivo online el 1 de noviembre la va a estar dando Karina Sánchez. Muy bien, otra charla, pero ahora presencial, acá en el Gran Buenos Aires, en la zona norte, más precisamente en Benavides, las va a estar dando María Rita Raimundo el día 5 de noviembre. Y Rita también, María Rita Raimundo, va a estar dando una charla el 6 de noviembre de manera presencial en San Antonio de Areco. El 6 de noviembre, pero de manera online, nuestra queridísima amiga Anita Rodríguez va a estar dando su charla introductoria. El 10 de noviembre, también en formato online, Tomás Videla. ¡Feliz cumple, Tommy! Hoy es el cumpleaños. Sí, felicidades, Tomás. No vamos a decir cuántos años cumplís. No. Porque como estás tan bien, joven, la verdad es que sería desmistificar tu imagen. El 11 de noviembre, en formato presencial en Entre Ríos, Paraná, va a estar dando una charla introductoria Verónica Caino. El 13 de noviembre, en Yerbabuena, Tucumán, en formato presencial, Agustina Mariona va a estar dando su charla introductoria. El 13 de noviembre también, en Saavedra, en formato presencial, Magalí González. Muy bien, el 13 de noviembre, en formato online, Doriana Minichelli. El 19 de noviembre, también en formato online, Adrián Leiva. El 20 de noviembre, de manera presencial, en la capital federal, en el barrio de Recoleta, Federica Vilanova. El 25 de noviembre, en formato online, Nidia Sabatella. El 26 de noviembre, en formato online, alguien que acabo de perder de vista. Que ahí está. Que es Danielita Prieto. Y el 27 de noviembre, en San Pedro, presencial, Lila Cohen. El 27 de noviembre, también en formato online, Susanita Alonso va a dar su charla
online. Online. Bueno, Bueno. y les vamos a, ahora voy a pasar todos los saluditos que tenemos en el día de hoy, pero también les queremos contar a quiénes vamos a tener en el próximo programa. Sí, los vamos a tener a Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi, luego de esa charla, de ese seminario de SIBO. que va a estar abierto a todo el público. Exacto, el 2 de noviembre. El 2 de noviembre, no sé si quedan lugares todavía, pero a quienes les interese, es una charla abierta a todo público, ¿sí? Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, así que también en la página de Humano Puente la pueden encontrar quienes tengan ganas de sumarse. Y acá van a estar el 3 charlando con nosotros, como siempre, tan generosamente. Así es, Pablo y Lucre van a estar con nosotros en el próximo programa, en el 111. Qué lindo número. Sí, sí. Bueno, y acá tenemos los saludos de Alicia Yúñez, Juan Adolfo Biardo, Isabel Ortiz, Beatriz Luques, Sara Fernández, Silvia Piegari, Susana González, y también nuestros seguidores en las redes como Candelaria Brun desde Miami, Ana Rampazo, Jorge Reposi, Valeria Uteda, Juan Manuel Coronel. Gracias, chicos, por estar acompañándonos ahí toda la semana, siempre mandando mensajitos. Magalí González también nos está mandando saludos en este momento. Gracias, Maga. Y bueno, gracias a todos por estar acompañándonos todas las semanas, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es un honor y es una sorpresa siempre, porque nunca tomamos conciencia o terminamos de tomar conciencia de este volumen que estamos haciendo de audiencia, de gente que nos termina escribiendo, nos termina llamando de lugares tan raros, y sí, nos aparte dice, sí, te escuchamos. Exacto, después nos dejan mensajitos en el canal de YouTube, en los podcasts, y nos escuchan de distintos lugares del mundo, ¿sí? Y la verdad que es un honor inmenso que nos estén acompañando de alguna manera, como el tiempo no existe, así que para nosotros es presencial de todas maneras que nos están escuchando, y bueno, les agradecemos y les mandamos mucho cariños, y bueno, hay algunos consultantes nuestros también que son del exterior que nos siguen, nos escuchan, y sabemos que también hay una gran cantidad de consultores, sobre todo los nuevos, que también se apoyan mucho en nuestros programas. Bueno, y a todos, a cada uno, les mandamos un abrazo muy grande. Muy grande. Les decimos que se está terminando el programa, un nuevo programa. Un nuevo programa, exactamente. Y nos vemos el próximo miércoles. Seguramente. A las 20, sí, acá como Puentes para Despertar. Los esperamos, les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Y como les decimos siempre, a seguir sanando juntos.